Hola a todos y todas, bienvenidos a esta clase sobre cisticercosis. Soy Javiera Castel y estaré con ustedes mientras abordamos esta infección parasitaria causada por la larva de Taenia solium. En esta clase estudiaremos el ciclo de vida del parásito, los síntomas que puede causar y las medidas para su diagnóstico y tratamiento. Si surge alguna duda o consulta, pueden contactarme por correo o a través de esta plataforma. Comencemos la clase. La cisticercosis es una infección parasitaria causada por las larvas de Taenia solium, llamada Cysticercus cellulose. Una persona contrae cisticercosis al ingerir huevos de la lombriz solitaria. Normalmente infecta a cerdos, su hospedero habitual, pero también puede infectar a las personas y originar cuadros clínicos graves cuando se localiza en el sistema nervioso central. Los cisticercos, conocidos también como metacéstodos, son estructuras parasitarias con una forma de vesícula que mide aproximadamente 1 centímetro de diámetro. Tiene un aspecto blanquecino y semitransparente. Cada cisticerco se compone de 2 cámaras, la cámara interna, que alberga el escólex, que es la parte del parásito que se adhiere al intestino del huésped, y un canal espiral. La cámara externa contiene un fluido vesicular que suele ser menor de 0,5 ml. Esta organización estructural es fundamental para la supervivencia y desarrollo del parásito en el organismo huésped. Como discutimos en clases anteriores, la teniasis se puede adquirir al consumir carne de cerdo mal cocida o cruda, y una forma de prevención podría ser optar por el vegetarianismo. Sin embargo, en este caso, la infección se produce a través de los huevos de Taenia solium, el cual se desarrolla un cisticerco, causando cisticercosis. Por ejemplo, en India una parte significativa de la población es vegetariana, lo que sugiere que existen otros factores de riesgo. De hecho, se ha observado que los vegetarianos en India tienen un alto riesgo de contraer la infección debido a la posibilidad de estar en contacto con cocineros que son portadores del parásito adulto. La cisticercosis es una infección parasitaria causada por las larvas de la lombriz solitaria conocida como Taenia solium. La infección en humanos ocurre cuando se ingieren los huevos de este parásito, que pueden encontrarse en alimentos o agua contaminada. Una vez dentro del organismo, los huevos eclosionan y liberan larvas que penetran la pared intestinal, migrando luego a diferentes tejidos del cuerpo, como los músculos, los ojos o el cerebro. En estos lugares, las larvas se desarrollan y forman quistes, conocidos como cisticercos. Los cerdos, como hospederos intermediarios, también pueden contraer cisticercosis al ingerir los mismos huevos. En su caso, las larvas se desarrollan en los músculos, formando cisticercos. Sin embargo, es importante destacar que los cerdos no desarrollan la forma adulta del parásito. Esta fase es exclusiva del ser humano, que actúa como hospedero definitivo. Por lo tanto, los cerdos infectados no eliminan huevos, lo que significa que no pueden propagar la cisticercosis a otras personas, pero sí la teniasis. Por otro lado, una persona que sufre de cisticercosis no puede transmitir la enfermedad a otros. No obstante, si alguien tiene una lombriz solitaria adulta, sí puede propagar los huevos a través de sus heces. La ingestión de estos huevos por otra persona puede dar lugar a la cisticercosis. Además, es posible que la persona se autoinfecte al ingerir los huevos, lo que también resulta en cisticercosis. La falta de higiene es un factor crucial en la propagación de los huevos de Taenia solium. La contaminación de alimentos o agua puede facilitar la transmisión, y vivir con alguien que tiene una lombriz solitaria aumenta el riesgo de infección. Además, hay que recalcar que el principal factor de riesgo es la presencia de un portador de Taenia solium entre los convivientes en casa o en su cercanía. Investigaciones llevadas a cabo en México, Perú y Sudáfrica han demostrado que la neurocisticercosis es la causa más frecuente de epilepsia de aparición tardía. La neurocisticercosis causa entre el 20 al 50% de epilepsia de aparición tardía a nivel mundial. La patología de la neurocisticercosis, tanto en seres humanos como en cerdo, muestra varias etapas de desarrollo de los parásitos. La etapa encefálica se asocia a una reacción inflamatoria local con edema cerebral que rodea al parásito y que puede producir dolores de cabeza y, en algunos casos, crisis convulsivas focales.
La etapa quística se debe a cisticercos viables, que han evadido la respuesta inmune del hospedero y que tienen la pared vesicular delgada y transparente, contienen líquido claro y prácticamente no hay evidencia de que haya inflamación rodeándolos. La etapa de degeneración parcial se puede deber a que los cisticercos pierden la habilidad de controlar la respuesta inmune del hospedero, a la historia natural de los parásitos o al tratamiento farmacológico. Entonces ocurre una reacción inflamatoria que por lo general produce síntomas clínicos. En esta etapa el parásito ya no es viable, su tegumento se engrosa y se observa como membranas hialinizadas, el líquido vesicular se vuelve viscoso. Además, se incrementa el proceso inflamatorio hasta que se genera una calcificación o un granuloma terminal, y el edema que rodea el granuloma o la calcificación puede causar síntomas. La sintomatología asociada a la neurocisticercosis es pleomórfica, ya que puede presentar diversas manifestaciones clínicas inespecíficas. Se considera que esto se debe al número, localización y grado de desarrollo o involución de los parásitos, así como al tipo e intensidad de la respuesta inmune del hospedero. Sin embargo, los cisticercos en el parénquima cerebral generan principalmente crisis convulsivas que pueden ser controladas con fármacos antiepilépticos, con excepción de casos ocasionales en que el crecimiento del parásito produce manifestaciones de efecto en masa y compresión tisular. Los parásitos deben ser extirpados por cirugía, siempre que esto sea factible. Por lo general, las complicaciones se deben a la inflamación, al efecto de masa o la cicatrización residual. Ahora, cuando el parásito está en contacto con las meninges, la reacción inflamatoria es severa y progresiva, con proliferación cicatrizal que atrapa al parásito, pero también a nervios y vasos sanguíneos, causando obstrucción mecánica de la circulación del líquido cefalorraquídeo, hipertensión endocraniana e hidrocefalia. Las manifestaciones clínicas de la neurocisticercosis varían e incluyen infecciones asintomáticas, ceguera por infecciones oftálmicas, compromiso del parénquima cerebral que se presenta principalmente como convulsiones, compromiso subaracnoideo y ventricular como resultado de la hidrocefalia. También hay meningitis crónica e infarto de infección masiva e incluso encefalitis, lo que ocasiona costos médicos muy altos relacionados con su diagnóstico y manejo. En cuanto a su diagnóstico, la tomografía computarizada y la resonancia magnética se usan para identificar los cisticercos en el cerebro, no solo para confirmar la etiología de la enfermedad, sino también para obtener información sobre la intensidad de la infección, la ubicación de los quistes y el estadio de las lesiones. Esta técnica de imagenología proporciona de una manera precisa, aunque bastante costosa, para diagnosticar la neurocisticercosis. Las técnicas de imagen pueden detectar cisticercos en estadios tempranos y casos asintomáticos. La tomografía computarizada tiene sensibilidad y especificidad superior al 95% para el diagnóstico de la neurocisticercosis y es más sensible para detectar quistes calcificados, mientras que la resonancia magnética se considera la técnica de imagenología más exacta para evaluar la intensidad de la infección, la ubicación y el estado de evolución de los quistes. Las técnicas inmunodiagnósticas incluyen métodos para la detección de anticuerpos específicos en suero y en líquido cefalorraquídeo que indican infección presente o pasada. También hay métodos en búsqueda de antígenos del parásito que indican una infección actual. El Western blot, también llamado electroinmunotransferencia, es la prueba de elección para la detección de anticuerpos en casos clínicos, pero también existe la técnica de ELISA. Las técnicas de inmunodiagnóstico se pueden usar también para complementar las de imagenología, ya que proporciona un diagnóstico diferencial con otras condiciones formadoras de quiste como tuberculosis y tumores cerebrales. En cuanto al tratamiento, el manejo de la neurocisticercosis debe adaptarse a la persona, considerando el número, ubicación, tamaño, viabilidad o etapa de degeneración de los cisticercos en el sistema nervioso, y puede incluir fármacos antiparasitarios, esteroides, fármacos antiepilépticos y cirugía, siendo el tratamiento de los síntomas muy importante como terapia inicial.
El praziquantel y el albendazol son fármacos efectivos contra los cisticercos de Taenia solium. La mayoría de los cisticercos alojados en el parénquima cerebral mueren, pero puede presentarse edema e hipertensión intracraneal debido a la inflamación local ocasionada por la muerte de los parásitos. En estos casos se administra esteroides o fármacos anticonvulsivos al mismo tiempo que la medicación cestosida. Los agentes antiepilépticos son la terapia principal para las convulsiones asociadas a la neurocisticercosis y con el tiempo podrían reducirse o incluso retirarse. Para prevenir la cisticercosis es fundamental adoptar varias medidas de higiene y seguridad alimentaria. Se debe practicar una buena higiene personal, lavándose las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de comer o preparar alimentos. También es importante evitar el consumo de alimentos y agua que pueda estar contaminado, así como lavar bien las frutas y verduras con agua potable. El control sanitario de los cerdos, asegurando que sean criados en condiciones adecuadas y revisados por veterinarios, es esencial. Fomentar la educación comunitaria sobre cisticercosis y sus modos de transmisión, así como implementar buenas prácticas de manejo de residuos, contribuirá significativamente a reducir la incidencia de esta infección. Hace un tiempo ya que ha estado en estudio la vacunación contra la cisticercosis porcina y se ha propuesto como un componente clave junto con la educación para la salud y el tratamiento de posibles portadores del parásito adulto intestinal para la mejor estrategia integrada para combatir la cisticercosis o teniasis. Si se logra reducir la prevalencia de la cisticercosis porcina mediante la vacunación efectiva, se rompería el ciclo de vida del parásito y se bloquearía la transmisión a los humanos. Por lo tanto, es muy probable que la incorporación de una vacuna efectiva para la prevención de infecciones en cerdo aumente la efectividad de los esfuerzos por controlar a Taenia solium.